cronómetro, regrésalo, por favor. Bueno, senador, usted como miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, es muy importante que se dé la oportunidad de tener datos alternativos. La situación es bastante grave y hay muchos mexicanos que no vemos la prisa de una reforma energética. Quisiéramos un esquema francés o español que se están tomando el tiempo suficiente. Podemos observar aquí tranquilamente el peak oil, 2010, una situación crítica, el petróleo barato, fácil de extraer, ya se acabó. Estamos en la etapa de declinación y cada vez vamos a tener menos petróleo. Costo del barril de petróleo convencional, $20. Vamos hacia $60, petróleo de aguas profundas, y lo que usted mencionó, el gas shale, a $100. ¿Qué va a hacer México cuando el precio del petróleo pase de 20 a $100 y nos convirtamos de exportadores en importadores? Yo creo que estas dos gráficas nos deberán de decir que tendremos que ir con más calma. La que sigue, por favor. Efectivamente, Pemex es la principal fuente de ingresos en el país. Supera con mucho a la maquila y manufactura de exportación, casi 3 veces, y sobre todo supera la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en este país no llega ni siquiera al 10% de los ingresos de Pemex. Esto efectivamente, usted ya lo señaló, es el 35% del gasto público federal. Pero de aquí vivimos las universidades públicas, las escuelas públicas, los hospitales públicos, el funcionamiento público, el salario de los funcionarios públicos, de aquí se paga el sueldo de diputados y senadores, de aquí se paga toda la infraestructura de este país. Acabamos de ver que en México ha habido más de 130 muertos por falta de infraestructura hidráulica. La que sigue. Creemos que este proceso puede empeorar. Aquí están los resultados de Pemex oficiales, auditados, que muestran claramente cómo Pemex ha ido aumentando sus ganancias desde 2009 hasta 2012, lo que nos muestra una empresa sana en términos de ganancias. La que sigue. Se nos dice que los privados van a ayudar a Pemex, pero eso no tiene ninguna lógica. Aquí están las ganancias de todas las empresas privadas en este país, la crema innata de las que cotizan en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, y podemos observar que ninguna de ellas alcanza las fabulosas ganancias de Pemex. Estas son las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Pemex, 88,000 millones de dólares, todas esas empresas juntas, 54,000. No tiene ninguna lógica, no existe ningún privado que pueda ayudarle a Pemex, dado que Pemex tiene ganancias fabulosas con respecto a todos los privados de México. Se nos compara incluso con Cuba, lo que es verdaderamente ridículo, tanto en la exposición de motivos de su partido, como en la campaña que se está en televisión, que nos dicen que tenemos que copiar el esquema de Cuba. Aquí viene una comparación de la producción de Cuba. Cuba produce apenas 50,000 barriles diarios de petróleo, cuando Pemex produce 2,900,000 a datos del año pasado. ¿Esto qué significa? Pemex produce en 6 días lo que Cuba produce en un año. ¿Cómo es posible que Pemex tenga que copiar los esquemas de un país que no tiene petróleo? Es absolutamente absurdo. Colombia produce 3 veces menos que lo que produce México. México es una potencia petrolera y deberá ser tratada como tal. Aquí están las ganancias de Pemex, porque esto es muy importante y esa es la enorme preocupación. Las ganancias de Pemex el año pasado fueron del orden de 70,000 millones de dólares. Al tipo de cambio de 2012, 910,000 millones de pesos. Aquí está la propuesta de su partido de modificar el artículo 27 constitucional. Claramente ustedes están cancelando la prohibición de otorgar concesiones, contratos, pero además otra situación. Ustedes quieren volver legal lo que es ilegal. Se ha estado violando permanentemente la Constitución en este país. Diputados y senadores son también responsables porque deberían haber denunciado esta violación abierta de la Constitución. Se han estado entregando una serie de contratos de manera ilegal y ustedes los quieren volver legal de un plumazo. Yo quisiera que nos contestara a los mexicanos qué van a hacer con el enorme boquete fiscal que se va a abrir en las finanzas de Pemex. Porque una cosa es muy sencilla: si tan solo se privatiza el 10% de las ganancias de Pemex, el Estado estaría dejando de recibir 91,000 millones de pesos cada año. Y no nos han dicho de dónde van a sacar esos 91,000 millones de pesos que se irían a los privados.
91,000 millones de pesos es el presupuesto anual de toda la educación superior en México. Si hipotéticamente el Estado dejara de gastar este dinero, la UNAM, el CINVESTAB, todos los tecnológicos, todas las unidades públicas se quedarían sin dinero. Pero si nos vamos al esquema de privatización de Petrobras, donde la privatización fue del 68%, el boquete sería de 619,000 millones de pesos anuales. Eso supera todo el presupuesto anual de toda la educación en México. Nosotros ya sabemos la respuesta: menos gasto público, vamos a tener más inseguridad, los queretanos nos vamos a sentir menos seguros, va a haber menos dinero para patrullas, menos dinero para uniformes, el aumento de impuestos. Acabamos de ver una propuesta fiscal bastante agresiva, y la otra, el aumento de la deuda pública para un país que ya tiene una deuda del 43.5% del PIB. Nuestra universidad, a Juan Pablo, si lo de mi informe legislativo, yo voy a estar aquí en la universidad, esto promociona mi imagen de Pancho Domínguez, Juan Pablo es un total no. Yo vine aquí, dado un desplegado que hicieron ustedes como consejo universitario, y fui el único legislador federal que tiene el estado de Querétaro. Quiero decirles que somos 3 senadores de la República, 2 del PAN, la senadora Marcela Torres y su servidor, y el senador Enrique Burgos García. No he tomado yo ninguna decisión de a favor o en contra, ni siquiera de dentro de la comisión y después de ahí hacia el pleno. Sí estoy poniendo en mis posicionamientos dentro de los foros energéticos 2 cosas. Si no existe un órgano regulador fuerte, que sea quien le quite toda la corrupción a Petróleos Mexicanos, a Pemex, que con transparencia y tal vez ciudadanos, ni siquiera del gobierno, es mi posición, por 5 ciudadanos que liciten, compran, vendan y nos den transparencia a todos los mexicanos. Y además he pedido otra cosa, junto con mi partido: un fondo soberano, un fondo donde la riqueza de las utilidades de Petróleos Mexicanos se vayan a un fondo, y ese fondo lo utilicemos para la educación, para la salud, para la pobreza de este país y para muchísima infraestructura que todavía tenemos los mexicanos. Soy estudiante de Ciencias de la Comunicación y abro mi participación con una pregunta y una opinión personal. Si la reforma laboral es tan buena, ¿por qué no se le aplica a usted, senador? Mi observación. Yo creo que usted va a tratarlo con la formulación que compañero. Si la reforma laboral que usted y su partido impulsó se aplicara a servidores públicos como usted, que viven del dinero del pueblo, hoy usted, senador, pertenecería al sector de más de 10 millones de desempleados que hay en nuestro país, por no haber pasado el periodo de prueba, por no hacer su trabajo, el cual es muy sencillo: ser representante del pueblo, no de los intereses de unos cuantos. Veo con agrado que está dispuesto a seguir escuchando al pueblo que lo mantiene, a los que somos sus jefes. Es por eso que lo invito a que participe en un debate ciudadano real en la Casa del Obrero Queretano el día y hora que usted disponga, debido a la apretada agenda que me imagino tiene. Como testigos, el auditorio Fernando Díaz Ramírez queda que se le está invitando al debate en la Casa del Obrero el día que usted guste y mande. Gracias. Pretendemos modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución que el pasado agosto presentó Enrique Peña Nieto. Dicha propuesta deberá ser discutida y votada en la Cámara de Senadores, de la cual forma parte el senador, la Cámara de Diputados y las 31 legislaturas locales de cada estado. Diversos actores políticos y medios de comunicación se han dedicado a promover esta reforma
basándose en una línea discursiva que dictó la Presidencia de la República, que utilizando diversas estrategias engañosas buscan hacernos creer que se generarán millones de empleos, que los costos de la electricidad, gas y gasolina disminuirán. Por favor, basta conocer tantito de historia para saber que cada vez que se privatiza algo, ninguna tarifa baja. Ahora, que si su legítimo interés por defender a los queretanos, a la nación y a Pemex es otro, le vamos a solicitar que se deje de ideologías pendepatria y que si aún le queda tantito sentimiento de patriotismo, le exigimos tres cosas. La primera es que no se apruebe ninguna reforma energética que atente, por mínimo que sea, contra las luchas que se ganaron en el 38, con la batalla que dimos en el 2008 y la que estamos ejerciendo ahora en este 2013. Segundo, debido a que cuando usted estaba en campaña electoral nunca habló de modificar el artículo 27 ni 28 constitucional, le solicitamos a usted que someta a una consulta popular el tema de la reforma energética 2013 basada en el artículo 25 constitucional. Tercero, que usted como senador realice efectivamente su papel de representante popular, es decir, del pueblo, y no de los intereses partidarios o empresariales. Por último, nosotros declaramos que seguimos en una lucha no violenta y estamos haciendo un llamado a la unidad de los distintos sindicatos, colectivos, grupos, frentes, movimientos, etcétera, a defendernos de este intento de despojo contra nuestra Constitución, contra la nación y contra nuestra soberanía como mexicanas y mexicanos. Por el rescate de la nación, fraternamente, Coordinadora Queretana en Defensa del Petróleo. Gracias. Los foros energéticos terminan el miércoles, pero para Pancho Domínguez, senador, integrante de la Comisión de Energía, esta reforma no corre prisa para mí. Entonces, el hecho que termine el miércoles no quiere decir que proponga a la misma comisión, que creo que no se ha podido todavía escuchar a mayores sectores de la población sobre esta reforma, y hasta que no esté completa, pues no podré decidir cómo va mi voto. Al consejero de Ingeniería, ¿cómo va a competir Pemex? Pues ya lo he dicho yo, lo ha dicho el maestro Valdera. El sindicato, yo de entrada, en el Consejo de Administración de Pemex, tiene 5 lugares el sindicato. De entrada no le dejaría ninguno. El sindicato no tiene por qué estar en la Comisión de Administración de Pemex. Equipos e instalaciones y se detectaban los efectos de la industria sobre las personas y la naturaleza. Así comentarios. Algo se pudre en Dinamarca, diría el Hamlet de William Shakespeare. Algo se pudre en México, en este país, si vemos a una clase política empresarial que nos gobierna, desesperada por imponernos las reformas estructurales de Peña Nieto, dictadas por el capital extranjero. Algo anda mal, dice la primera lámina del senador Domínguez presente, y algo anda muy mal en este país si permitimos que nos arrebaten lo poco que nos queda de soberanía nacional. Si lo único que nos queda como pueblo es la dignidad, tenemos que enfrentar a esta clase política que no piensa en los mexicanos, que piensa en el beneficio de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, porque el lenguaje tecnócrata de la clase política actual, modernidad, es igual a privatización. No nos hagamos, no jueguen con las palabras, no es así. El concepto de modernidad tan ambiguo, tan manoseado semánticamente por ustedes, significa privatización. Yo quisiera creer que esta reunión va a servir de algo. Yo quisiera creer en sus palabras, senador Domínguez, que se va a llevar nuestras ideas, nuestras inquietudes, nuestros reclamos a la Comisión de Energía del Senado. ¿Sí? Y si usted lo capta, usted lo palpa mínimamente, el reclamo unánime en esta sesión del Consejo Universitario es no a la inversión
privada en Pemex. Entonces, yo no tendría que decirle a usted qué es lo que tiene que hacer. Él sabe perfectamente qué tiene que hacer. Va a tener que ir corriendo con sus compañeros de bancada en el Senado a la Comisión de Energía a decir: detengan la reforma, paren la reforma. No nos conviene políticamente que se apruebe. ¿Por qué? Porque le vamos a dar en la madre al pueblo de México. Le vamos a dar en la madre a los 50 millones de pobres de este país y a la clase media tan golpeada por la situación económica actual. Yo quisiera creer en esas palabras, pero por naturaleza soy pesimista. Sí, hace un año estuvieron aquí representantes de su partido, diputados federales, que vinieron a escucharnos acerca de la reforma laboral. Lo recordarán muchos de los que estuvimos en esta sesión. Estuvieron los diputados de su partido a explicarnos los beneficios de la reforma laboral. Los convencimos de que estaba mal la reforma laboral y dijeron: vamos a cambiarla, vamos a escucharlos, vamos a llevar sus propuestas al Congreso, ¿sí? Y van a ver que las cosas no van a ser así. Mentira, no le quitaron una sola coma al texto original de la reforma laboral. Por eso, con mucho pesar, no le creo definitivamente, hasta ver, no creer definitivamente, y ojalá su sensibilidad, o un mínimo de sensibilidad política, patriótica, humana, le haga cambiar de opinión y convencer a sus compañeros del Senado que no podemos aprobar esta reforma energética. Pemex no se vende, se ama y se defiende. Pemex no se vende, se ama y se defiende. Pemex no se vende, se ama y se defiende. Gracias. ¡Bravo! México tendrá la empresa petrolera más rentable como hasta ahora lo ha sido. Tiene la última oportunidad de cambiar el rumbo. Después de ver la presentación de lo que tenía que decirnos, parece que más bien sí tiene una postura, y era tratar de hacernos entender sus razones por cuáles de la buena reforma energética. Eso parece ya haberse asumido dentro de alguna postura. Es tiempo de reconsiderar que quienes le dieron el voto también tienen la necesidad de verse representados en las decisiones que ustedes toman en las cámaras. Le pediría entonces que no eche en saco roto toda esta discusión y que sí asuma una postura representativa de quienes hemos estado participando, sumamente interesados por el futuro de nuestro país. ¿Tenemos dinero para construir refinerías? Claro, necesitamos 8,000 millones de dólares para construir una refinería. Con 16,000 millones de dólares podremos construir 2 refinerías y dejar de ser autosuficientes. Pero que no vengan los extranjeros a construir la refinería. Termino, dinero hay, reservas internacionales, podríamos construir 20 refinerías, excedentes petroleros, 10 refinerías, evasión fiscal de los grandes grupos empresariales, 12 refinerías. Una apuesta nacionalista debería ser que los grandes empresarios paguen impuestos y apostar al país.